bienvenidos. Vamos a ver cómo sale este episodio porque estoy al aire libre y bueno, no sé si se va a escuchar bien, confío y espero que sí. Hoy quiero hablarte sobre ese momento que atravesamos cuando nos estamos sanando, que es el momento de transformación personal, que es el momento de contracción en vez de expansión, que es el momento de habitar el vacío en vez de generar y ser productivo. El momento de transformación es pura y exclusivamente cuando debemos habitar nuestra energía femenina, que es la energía del vacío, que es la energía de simplemente ser, sentir, percibir, como cuando estábamos en el útero de nuestra mamá, que allí no necesitábamos nada para sobrevivir, que no necesitábamos nada porque teníamos todo dentro del vientre de nuestra madre, ¿sí? Tanto los nutrientes como ese calor, ese sustento, todo estaba ahí. Entonces, te hago esta analogía para que veas que los momentos estos en la vida de un adulto o de una persona que se está sanando suelen ser muy incómodos, ¿sí? Porque más allá de la sanación en sí que estés experimentando a niveles del alma, a niveles personales, inconscientemente es como volver al vientre de nuestra madre. Y en ese inconsciente están alojadas las memorias que nosotros vivimos durante la gestación de nuestra madre. ¿Y qué es lo que se alojan? Las memorias, ¿sí? Las memorias de dolor, las memorias de sufrimiento, o sea, todas esas emociones que sintió nuestra madre, que nosotros también llevamos y heredamos mientras nos estábamos gestando en su vientre. Entonces, a mí me parece apasionante este tema y lo investigo mucho en mí misma, ¿verdad? Y en mi propia historia. Y cómo yo pude llegar a obtener tantas respuestas haciendo este insight, ¿no? Yo lo combino todos mis dones y talentos, que es, bueno, la energía, la canalización, el reiki, la bioenergética y la astrología. Entonces yo veo mucho esto en mi carta astral, que se ve en la casa 12, que es el momento prenatal, y también lo combino con esta canalización que hice algún tiempo, que es, bueno, esa energía del útero en donde vos te gestaste, ¿sí? En el útero, eh, eh, la energía solar del signo de tu madre es una energía que vos traes en tu ADN energético, ¿sí? O sea, vos fuiste hecho, estás compuesto, tus células, ¿sí? Tu energía de esa energía. Entonces, por eso es tan importante esa información, ¿no? Simplemente observar cuál es el signo solar del útero de tu madre, que es el útero donde vos te gestaste. Y después, desde la astrología, también vemos en la casa 12 cuál es esa otra energía que estaba en el escenario, en la matriz en la cual vos te estabas gestando, ¿sí? En mi caso, te voy a poner el ejemplo para que vos lo lleves a tu vida. Y en mi caso, mi mamá tiene un sol en Escorpio. Entonces yo me gesté en un útero escorpiano. Y mi casa 12 comienza en Acuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que yo me estaba gestando en el vientre de mi madre, todos los temas que mi mamá estaba viviendo en su vida y en su encuadre energético, en su realidad, tenían que ver y estaban vinculados con la energía de Acuario, ¿sí? Y esto vos lo podés confirmar muy fácilmente, porque vos, si tenés la fortuna de hablar con tu mamá y le podés preguntar qué estaba pasando, qué pasó cuando ella estuvo embarazada de vos, o qué pasó. A veces estas cosas no son tan simples, ¿no? Yo digo muy fácil, pero sé que hay muchas madres que les cuesta mucho hablar y expresar lo que sienten, lo que les sucedió durante el embarazo, porque hay muchos secretos, hay secretos ocultos. De hecho,
yo descubrí cuando le empecé a preguntar a mi mamá sobre esto, porque nunca le había preguntado, cuando hice biodecodificación, ahí me entero que mi mamá había ocultado mi embarazo y recién le contó a toda su familia a los 5 meses que estaba embarazada de mí. Y esto es increíble, mi hermana más chica hizo exactamente lo mismo y lo hizo en el mismo mes que mi mamá. De hecho, mis 2 hermanas tuvieron hijos a la misma edad que mi mamá. O sea, quedaron embarazadas a la misma edad. Mi mamá quedó embarazada de mí a los 18 años y ellas también, de sus primeros hijos, ¿sí? Entonces ahí yo veía que había un patrón que se repetía, ¿sí? Y bueno, yo al ser la oveja negra de mi familia, siempre observaba eso y decía, yo no quiero hacer eso, yo no quiero quedar embarazada. Entonces mi miedo era el quedar embarazada y siempre tenía ese pánico porque no quería que me pasara lo mismo. Entonces acá se puede ver esto ¿no? de la sanación también, de que los hijos o repetimos desde la inconsciencia y de la ignorancia porque no vemos, no nos damos cuenta y solo seguimos un patrón, o la otra polaridad es esta que te cuento, que es como hacer todo lo contrario. No quiere decir ni que una es mejor o peor, mala o buena, simplemente suelen ser los lugares de donde nos posicionamos. Lo ideal sería como estar en el medio, ¿no? El equilibrio, el balance, como bueno, darme cuenta del patrón y elegir qué quiero hacer, no hacer lo opuesto por rebeldía, como fue mi caso, sino qué quiero yo, ¿no? Y no pararme desde ese lugar, bueno, voy a hacer todo lo diferente, todo distinto a ellos, porque no quiero parecerme a ellos, porque también de ahí atrás o sea, desde mi lugar escondía una gran frustración, rabia, enojo, ira, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que poder ver, qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, para poder tomar el timón de nuestra vida, o sea, darnos cuenta qué sucede inconscientemente y poder empezar a elegir y crear lo que nosotros queremos sin esos condicionamientos, ¿no? Familiares e inconscientes. Y volviendo a la energía de Acuario, y yo tengo Venus en Acuario, que es la energía, tampoco no es eso no es casualidad, Venus es la energía femenina, ¿sí? Las mujeres del clan, ¿sí? No solo las mujeres del clan, sino la energía femenina. Entonces quiere decir que algo pasaba con la energía femenina y como está en Acuario, quiere decir que las mujeres de mi familia, o vamos a hablar de mi mamá, porque esto estoy haciendo la analogía cuando yo estaba en el útero de mi mamá, quiere decir que mi mamá pudo haberse sentido. ¿Qué significa Acuario? Acuario representa la expansión de la conciencia, ¿sí? Acuario es lo novedoso, lo futurista, lo innovador, lo excéntrico, es la libertad del ser. Acuario es la libertad de pensamiento, el diferente, el antagónico. Se lo asocia en el tarot con el loco, ¿no? Porque es esa persona que es un poco rebelde en un sentido, por eso es el loco, porque suele hacer todo distinto al resto. Y este arquetipo de lo acuariano, yo lo puedo ver en mi mamá, como ella siempre fue la oveja negra y también hacía todo lo opuesto o lo contrario a lo que hacían sus hermanos para desobedecer y no seguir las reglas que mi abuela quería que ella siga. Y entonces, cuando yo veo mi carta y hago esta analogía y digo, claro, en el momento de mi gestación, ahora te voy a contar esto para que vos también lo puedas ver en tu carta astral, mi mamá, ¿sí? Porque esta analogía vos tenés que hacerla observando la experiencia que tuvo tu mamá. Entonces, lo que yo sé es que mi mamá trabajó casi hasta los 9 meses. Trabajaba porque le tenía que pasar plata a mi abuela y ella estuvo lidiando con un montón de situaciones dolorosas, con desconcierto, con inseguridad emocional, con esto de que su familia, cuando se entera que estaba embarazada, no la apoyaban, querían que aborte. Después cuando le dice a mi papá biológico
mi papá se borra y ella no sabía qué iba a hacer, tenía la presión de mi familia, y mi familia le decía que ellas no la iban a poder ayudar, de qué iba a vivir, cómo me iba a mantener y qué iba a hacer. Bueno, y esto uno ahora lo habla y dice, ay, bueno, pero no es tan grave, pero cualquier persona que haya estado en esta situación sabe lo difícil que es esto, lo estresante que es, todas las emociones que genera de miedo, de inseguridad, de abandono, ¿no? De sentirte que no tenés a nadie, que estás solo contra el mundo, ¿no? Porque estás con un bebé y no sabes qué vas a hacer. Y yo siempre rescato, ¿no?, que mi mamá jamás pensó en abortarme. Y yo lo valoro mucho a eso, porque podría haberme abortado, ¿sí? Y yo hoy no estaría aquí. Entonces, creo que entre todo lo que le pasó, tuvo la valentía de seguir adelante, ¿sí? Con la conciencia que tenía y con cómo pudo hacerlo. Y en ese momento, además, yo creo que en toda esa desesperación y desconcierto, y que ella se sentía sola contra el mundo, ahí busca refugio en el que fue mi padre luego, ¿sí? El que se responsabilizó de mí y me crió y me dio su apellido, y termina casando con mi papá. Yo creo ya que ella no estaba enamorada de él, ella estaba enamorada de mi papá biológico en realidad. Entonces, como el papá biológico se borró, ella buscó este sostén, ¿no? Y mi papá traía toda una historia de por su parte, de su lado, de mucha violencia. Era una familia donde no había amor, donde había mucho odio, rencor, ira, secretos. Y, y siempre la odiaron a mi mamá, no la querían, la rechazaban porque tenía una bastarda en su vientre, muy novelesco. Pero bueno, era esto lo que pasó y esto después lo vivimos nosotras también con mis hermanas, siempre había problemas, había conflictos. Mis tías por parte de mi papá le hacían brujería a mi mamá, se la tiraban atrás de la casa, estas cosas, ¿no? Que, que es más común de lo que uno cree, que por ahí no se hablan, obviamente, nadie quiere hablar de estas cosas, pero existen y son muy reales. Lo que hace el odio, lo que hace la violencia, que siempre la violencia atrae más violencia. Y, y al ver esto, ¿no?, que ya sé, me fui un montón, pero quería contarte para ponerte en contexto. Claro que mi mamá, mientras me estaba gestando a mí, eh, estaba viviendo una situación que no le estaba permitiendo eh, conectar con la energía de Acuario, ¿sí? Si bien ella quería liberarse, porque ella quería liberarse de su familia, de mi abuela, que la condicionaba y que la obligaba a trabajar para darle el sueldo a ella, y bueno, y otras cosas. Y mi mamá lo que quería era, se rebelaba todo el tiempo ante mi abuela y en realidad quería liberarse de esa vida, ¿no? De hacer lo que mi abuela le decía. Y esto es muy típico yo lo veo que es algo muy arquetípico que hoy sucede también con todas las chicas jovencitas, o como les pasó a mis hermanas, ¿no? Que cuando las personas no encuentran la manera de liberarse de su familia, se quedan embarazadas, porque inconscientemente es como una manera de buscar una salida a donde no encontrás una puerta. Y es un error, ¿no? No porque sea un error tener un hijo, pero que es un error creer que un hijo nos va a liberar de algo. Porque si nosotros mismos no estamos pudiendo con nosotros mismos y con nuestra propia existencia, imagínense que al tener un hijo, bueno, se va a complicar un poco peor, ¿no? La situación o la experiencia. Hablando desde un lugar pura y exclusivamente racional, ¿sí? Si hablamos a niveles del alma, bueno, era algo que tenía que suceder así, ¿no? Siempre sucede lo que tiene que suceder. Pero digo, también nosotros tenemos nuestro libre albedrío
y también nosotros podemos decidir ante una situación, todo el tiempo podemos decidir y elegir qué queremos, qué no queremos, y en base a esas elecciones vamos creando nuestro destino. Entonces sí es importante observar que si yo no me estoy sintiendo libre, y tengo 18 años, 19, 20, y estoy en una casa donde me quiero escapar porque no me gusta vivir con mis padres, porque tengo una vida de porquería y porque me quiero ir, no sería una alternativa buscar una salida con un embarazo, porque en sí, aunque uno lo haga inconscientemente, ¿no? Muchas veces las mujeres lo hacemos desde ese lugar inconsciente. O sea, yo quiero que nosotros veamos esto, que por qué quedamos embarazadas en ese punto. Y porque es como un manotazo de ahogado, ¿no? Es como buscar un salvavidas en medio del océano para salir de donde no querés estar más. Y a veces puede salir bien, pero generalmente a la larga eso no termina bien, porque es como querer poner una curita en una herida que necesita cirugía. Y, y lo mismo no es solo algo de mujeres, ¿no? Porque, a ver, las mujeres cómo hacen los hijos con los hombres, ¿no? Entonces, no es algo solo de las mujeres, sino que en los hombres también sucede lo mismo. Eh, como una manera de, bueno, me responsabilizo, ahora me voy a responsabilizar por alguien y me voy a sentir, no sé, eh, mejor, más seguro, ahora voy a tener alguien por quien pelear o vivir mi vida, ¿no? Y es también un peso enorme que se le pone a esa otra alma, a ese otro hijo. Eh, bueno, ¿saben por qué les cuento esto? Porque me acordé que cuando yo trabajaba y me agarraban estas crisis existenciales en el último trabajo que tuve, que ya estaba en pareja con el que fue luego el papá de mi hijo, yo pensaba esto, ¿no? Yo pensaba, bueno, quizás cuando estaba muy triste, pero ni siquiera me daba cuenta de lo triste que estaba y lo ocultaba o lo negaba, y yo pensaba que quizás cuando tuviera un hijo eso le iba a dar un sentido a mi vida y me iba a sentir mejor. Y estaba equivocada, porque los hijos no son salvavidas y no deberíamos traer hijos al mundo para sentirnos mejor o que les dé un sentido a nuestra vida, sino que deberíamos traer hijos al mundo porque es un sentir del corazón, ¿no? Porque queremos, porque estamos bien, porque estamos felices y queremos compartir y dar el amor que llevamos dentro y no el dolor que llevamos dentro, porque eso también se pasa, o sea, se pasa todo. Y entonces, volviendo a lo que te cuento de mi madre conmigo, ella no podía experimentar la libertad, se sentía limitada, ¿sí? Ella no pudo expandir su mente y flexibilizarse ante la experiencia que estaba teniendo y no encontró otra forma de salir en la situación en la que estaba. Y que esté Venus ahí en Acuario habla también de que en mí, que yo vine a hacer eso que mi mamá no pudo hacer mientras estaba embarazada de mí, ¿sí? Entonces, para resumirte, cuando yo empiezo, yo tenía las mismas problemáticas que mi mamá, la misma limitación, los mismos patrones, incluso algunos peores o potenciados o diferentes, pero en el fondo iguales, el síntoma es el mismo, como el no poder conectar con el placer, no poder conectar con el disfrute, que eso todo tiene que ver con Venus. Tener desvalorización personal, no poder tener un buen vínculo con el dinero, porque si, obvio, si no te valoras a vos misma, ¿cómo vas a crear dinero? Porque para crear dinero tenés que darte valor. Entonces, todas estas cosas yo las fui aprendiendo en mi viaje y las fui viendo.
y viendo mi carta y viendo esto. Entonces es hermoso esto de poder hacerlo consciente, porque vos sanás vos y sanás a tu mamá, o sea, sanás para atrás y sanás para adelante a las futuras generaciones, para que quizás tengan muchísimo menos que nosotros, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de enseñarle a mi hijo de que, amor, la única opción no es que vos trabajes 8 horas o 10 horas por día para generar dinero. Hay tantas formas de que podés generar dinero y podés vivir de lo que amás. No tenés que vivir en el sacrificio, en la lucha. No, podés disfrutar, podés tener incluso un trabajo y disfrutar de ese trabajo. Podés encontrar placer, disfrute en las pequeñas cosas de la vida diaria, sí, y un montón de cosas que, no sé, no me han enseñado a mí, ¿no? Y, y con esto que te estoy contando, bueno, vos tendrías que ver qué planeta está ahí en la casa 12, ¿sí? Porque ese planeta, así como yo te conté de Venus y te di algunos detalles, aplica para vos. Y si hubiera otro planeta, es lo mismo, o sea, la función de ese planeta arquetípicamente, ¿sí? Todo lo que significa el planeta como arquetipo y la función del planeta en el sistema repercute en tu vida hoy por hoy. Entonces, es una energía que tenemos inconsciente en nosotros, que podríamos tener una maestría de esa energía, pero vinimos a explorarla y a experimentarla porque es como una energía que está truncada de vidas pasadas, ¿sí? Que no es solo nuestra, sino que es una energía que se viene a elaborar, sobre todo si es un planeta personal, a niveles personales, específicamente. O sea, y si son planetas transpersonales, son temas más colectivos, ¿sí? O sea que los temas colectivos eh, vos lo vas a desarrollar a medida que vayas, porque es la casa 12, es el inconsciente colectivo. Entonces es un labor por ahí más lento, te va a llevar más tiempo en tu vida darte cuenta de eso que tenés que trabajar o cómo tenés que trabajarlo y cómo venís a aprender sobre eso. Porque ahí donde tenemos una deficiencia, en teoría, es también donde está nuestra máxima potencialidad. Y si es un planeta personal, ¿sí? Ya sea Venus, la Luna, Marte, Mercurio, el Sol, Saturno, tiene que ver específicamente con niveles tuyos profundos inconscientes que tenés que elaborar, que tenés que sacar del inconsciente, traerlos al consciente, porque primero que tenés una maestría en cuanto a esas energías y segundo que ahí está como una llave oculta a los temas que hoy estás atravesando y experimentando con respecto a esos planetas para liberarte, que están vinculados con tu madre, ¿sí? Es como, para mí hay como un entramado energético, ¿no? Perfecto, que es aquello que mi madre vivió mientras estaba embarazada de mí y me estaba gestando a mí, con ese planeta que está en la casa 12, está ligado con las experiencias que vos vas a tener. Entonces es como que tu alma va a hacerte vivir experiencias o aprendizajes para que vos puedas resignificar esa energía, ¿sí? Y es una sanación ancestral que estás haciendo y una sanación a tu linaje femenino. Eso a mí me parece asombroso y maravilloso, poder hacer este insight, no darte cuenta de que decir, claro, mi mamá en mi embarazo estaba pasando esto, o estaba sintiendo esto, o estaba con esta problemática, que nunca es una cosa, ¿no? Porque nosotros somos un ser multidimensional, hay muchas cosas, muchísimas cosas por ahí que yo sé que mi mamá me contó algunas cosas, pero otras no me cuenta. Entonces, bueno, muchísimas cosas que están ahí alojadas que no sabemos, que es como una caja de Pandora y, y que nosotros podemos revivirlas luego en nuestra propia experiencia con nosotros mismos, y también si tenemos hijos probablemente se repliquen con nuestro hijo. Entonces ahí tenemos también como esa posibilidad de resignificar y cortar el patrón, ¿no? Como darme cuenta cómo estoy accionando, si estoy replicando, y poder cortar con eso y elegir hacerlo distinto, de otra manera,
y, y si no puedo cortarlo o no me doy cuenta, me voy a dar cuenta que sigo repitiendo, o sea, hago lo mismo. A eso que me quejo de mi mamá o lo que me molestó de mi mamá, yo lo hago igual o de una manera distinta, pero que en el fondo es lo mismo. Esto pasa un montón, ¿no? Es como, no sé, una hija que se queja de que su madre nunca la escucha y que está todo el tiempo gritando. Y ella luego vas a su casa y está todo el tiempo gritándole a los hijos y no está nunca para los hijos porque no tiene tiempo porque trabaja. Y te dice, bueno, pero yo trabajo. Bueno, pero está eligiendo trabajar y irse de la casa y no estar con los chicos y no ayudarlos absolutamente en nada, ¿entienden? O sea, en sí es lo mismo, pero de otra manera. Es como decir, no sé, mi mamá me abandonó a mí y yo de chica, o cuando yo tengo a mi hijo, ponerle que puede ser lo mismo, pero puede cambiar la experiencia, ¿no? Como mi mamá me abandonó, literal. Pero después yo cuando tengo hijo, abandono a mi hijo de manera simbólica. Quizás no me voy, pero estoy en la casa y no estoy. Entonces es también una manera de abandonar. Distinta, pero es abandono. Porque me vado, porque me voy a trabajar, o porque estoy pero no les doy pelota, o porque lo que sea. Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de observar esto y poder cortar con ese patrón, hacer una sanación transgeneracional y cambiar la historia de nuestro linaje materno. Y si vamos un poquito más allá con lo del signo solar de tu madre, sería algo así como, no, antes de irme a eso, me faltó decir lo del signo, porque si vos tenés el planeta, bueno, depende del signo donde esté, tu casa 12, que vos tenés que observar dónde empieza la cúspide de la casa 12, ¿sí? Puede ser que esté en un solo signo, muchas veces hay dos energías, si hay dos energías va a haber temas vinculados con esas dos energías, por ahí puede ser que puede ser que tu casa 12, como la mía, ¿no? Empieza en Acuario, pero en la mitad empieza Piscis, entonces mi casa 12 es Acuario, Piscis, y esto también nos habla y nos cuenta algo, ¿no? No solo estaba en juego la energía acuariana, sí, era lo acuariano, es como lo central, pero acá pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede ser como que si están divididas las casas, hay una energía que opera en sombra. Y en este caso puede ser que esté en sombra Acuario, ¿sí? Y la persona se vaya a Piscis, porque son dos energías son colectivas en sí, o que están conectadas con el inconsciente colectivo. Entonces, bueno, es un poco en ese sentido lo mismo, como de estar conectados con algo más, ¿no? Pero como Piscis no tiene borde, puede ser que Piscis diluya a Acuario. Entonces todos estos temas que vivía mi familia en cuanto a la energía de Piscis, ¿no? Esto de no tener un orden en el sistema familiar, de no haber límites, de que todos opinaban de la vida de todos, de que no había un orden en cuanto a esto es mío, esto es tuyo. Piscis, evasión, adicciones, ¿sí? En un mal aspecto, y conexión con el alma. Entonces, ¿esto estaba en mi familia? Conexión con el alma no había. Había adicciones y había evasión y había no forma. Eso sí, había en exceso. Entonces estaba operando mientras yo me estaba gestando la energía de Piscis. Y por eso yo nazco con un sol en Piscis y un ascendente en Piscis. Porque ¿quién es la que viene a conectar con el alma? Yo, como el primer miembro, y además vengo a traer esa conciencia al sistema familiar, al alma familiar, al ser la primer descendiente que despierta. Y la energía de Acuario estaba como más, o estuvo más en sombra, ¿sí? De esto, de mi mamá, como te conté, que no pudo jugar su libertad personal, no pudo, ella es una persona muy creativa, extremadamente creativa, pero no la pudo jugar o no la pudo desarrollar o no pudo llevarse más allá en esa área, ¿sí? Quedó trunca esa energía. Entonces después
yo también experimento esto de sentir que, no sé, no servía para nada, que no era creativa o que no tenía, que no, sí, básicamente que no tenía creatividad, cuando en realidad luego me doy cuenta que tenía una creatividad enorme, pero que estaba inconsciente, estaba dormida, ¿sí? Y acá está el entramado energético entre madre e hija, ¿sí? Te cuento todo esto, no solo porque hay para hablar de mí, sino para que vos puedas verlo en tu vida, en tu carta, y vayas y busques esta cúspide de la casa 12. Entonces, si hay un solo signo, bueno, ¿qué te pasa a vos con la energía de ese signo? Así como yo digo, ¿qué me pasaba a mí con la energía de Acuario? Nada, no, yo siempre me sentí limitada en mi vida. O sea, jugaba una libertad, pero era una libertad ilusoria porque no me sentía libre adentro, no me sentía libre en niveles de mi ser, sentía que no era creativa, sentía que mi conciencia no se expandía, porque cuando vos te fijás en tus ideales o en una forma de pensar muy cerrada, de hecho mi mamá es así, es como cerrada, cerrada, no hay forma de hacerle cambiar de opinión, y es más, ella te discute a muerte algo que incluso ni siquiera sabe si es verdad, pero ella igual por los datos le discute. Entonces esto es como lo contrario a la expansión de la conciencia, ¿sí? Y yo era así también antes, y tuve que aprender a darme cuenta de que eso es ser ignorante, ¿sí? Yo era muy ignorante, porque también hay que tener como ese insight que es uraniano, ¿no? De darte cuenta de que estoy siendo ignorante, por eso actúo de esta manera, por eso hablo de esta manera, por eso me comunico de esta manera, por eso pienso de esta manera. Y no pasa nada si soy ignorante, porque puedo aprender y dejo de ser ignorante. Y cuando aprendo me convierto en un aprendiz, entonces soy un aprendiz constante. Y es diferente, porque el ignorante no quiere escuchar, no quiere aprender. En cambio, el que escucha, aprende. Y además lo que aprenden luego pueden convertirse en maestros y sabios. Entonces es simplemente, bueno, elegir qué es lo que uno quiere para uno, ¿verdad? Y entonces, volviendo, sí, me voy por 800.000 lados. Espero que me siguen. Yo sé que me siguen, ¿no? Porque por algo me escuchan. Entonces, el signo en donde está la cúspide de tu casa 12 te va a dar la pauta de cuál es esa energía que está inconsciente en vos y que vos traes para desarrollar en esta vida, que están vinculadas con tu madre, ¿sí? Entonces traes tanto los dones, los talentos, la maestría de esa energía, y también traes las problemáticas, vamos a decirlo así, entre comillas, o los aprendizajes que quedaron inconclusos en el vientre de tu madre. Y también están los desafíos, porque aquello que tu madre, por ejemplo, no pudo vivir, ¿sí? Esto de encontrar la libertad, por ejemplo, ¿no? La libertad del ser, a mí me costó un montón, ¿sí? Y vos podés sentir como una contradicción constante, porque es algo que deseas con todo tu ser, pero no lo podés experimentar en tu vida. Entonces uno empieza a sentir y decir, ¿cómo puede ser esto? Es una desdicha. O sea, todo, yo en un momento de mi vida era tanta la limitación, que yo decía, ¿por qué estoy creando esto? Y bueno, era porque lo estaba creando inconscientemente también por una lealtad a mi madre, ¿sí? Y porque yo me gesté con esa energía y con esa limitación, con esa energía que ya traía en mi ADN energético, espiritual y a nivel genética. Entonces tuve que empezar a cambiar todo ese programa y todo ese chip y creerme que puedo ser libre, que soy libre, porque yo nací libre. Entonces, si tengo un programa, lo tengo que desinstalar, lo tengo que desprogramar y volverme a instalar un programa que yo quiera, que vibre conmigo. Entonces, el signo también te puede traer como esto, ¿no? Revisar todos esos temas que están en esa casa 12, ¿sí? Y bueno, ya te dije, el planeta es más como experiencias de vida en relación con ese planeta, ¿sí? Ahora quiero anexar la energía uterina del útero en el que te gestaste, ¿sí? Para que vos puedas ver estas dos cosas y llevarla a tu realidad y a tu experiencia. Porque si vos, por ejemplo, yo me gesté en un útero escorpiano.
siempre tuve como un mal vínculo con la energía de Escorpio, porque claro, inconscientemente me conectaba con la energía de mi madre y como siempre tuve una relación conflictiva de rechazo, de odio, de bronca, de negación con mi madre, por ende, vivía atrayendo a personas con energía escorpiana, ¿sí? Porque la sombra, hasta que vos no la reconoces, te persigue. Y de hecho, nuestras propias sombras a veces pueden ser tan grandes que nosotros confundimos nuestra propia sombra con las sombras de otros, ¿sí? Y únicamente es que la persona viene a mostrarte algo que vos estás haciendo, ¿sí? Y de hecho mi primer gran amor era de Escorpio, tenía un sol en Escorpio. ¿Y cómo me hizo sufrir ese hombre? Bueno, ¿ven? Pero acá este ejemplo, ¿no? Como me llevó, luego, después de tener mi hijo, después de tener mi despertar espiritual y conectar con los lenguajes sagrados, ahí pude ver como esta información también, ¿no? Darme cuenta de que la energía de Escorpio me daba miedo, me resistía, me negaba a verla o a jugarla. Y yo tengo muchísima energía de Escorpio, porque tengo Marte en Escorpio. Y todos los temas relacionados con la energía de Escorpio, ¿sí? Por ejemplo, la sexualidad, la transformación, la sanación, lo profundo, lo oculto, lo prohibido. Y yo estaba, mi ambiente estaba plagado de esta energía. De hecho, mi mamá y mi papá hacen un pacto entre ellos, ¿sí? De no decirme que yo era hija que yo tenía un padre biológico, y me lo ocultaron por 21 años. O sea, y tampoco es que ellos vinieron a decirme la verdad, yo me enteré por un familiar. O sea, les cuento esto para ponerlos en contexto de cómo esta energía se manifiesta, ¿sí? En cambio, por ejemplo, yo antes era una persona, así como ustedes me escuchan, que yo era cero conciencia, cero. Vivía en inconsciencia, vivía en negación, vivía fija, no me gustaba ir a lo profundo, no me gustaba, no estaba en un camino de sanación, o sea, estaba como en toda la otra polaridad escorpiana. Por ejemplo, mi mamá vivía hablando de sexo y a mí me molestaba, me daba tanta bronca que mi mamá hablara de sexo, que contara sus hazañas sexuales o de pareja en las reuniones familiares. Pero después yo así, en mi círculo con mis amigas, era igual a ella, hacía lo mismo, solo que no me daba cuenta, solo que no lo veía, ¿sí? Y así nos sucede en este vínculo de madre e hijas, de que hay eso que tanto odiamos de mamá, que tanto rechazamos, que tanto nos molesta, hay algo de nosotras ahí. Sí o sí, hay una sombra de nosotras que nosotros no estamos viendo. Entonces, cuando podemos como hacer este insight y llevar conciencia que no es de una vez, no es de un día para el otro, es un labor, ¿sí? Es un labor profundo que tenemos que ir haciendo y de conciencia muy profundo con nosotras mismas y con el vínculo con nuestra madre. Ir indagando en su historia y en nuestra historia, ver qué se repite y poder ir como rompiendo con eso, ¿no? Cambiando ese paradigma, cortando la lealtad con mamá y poder asumir la propia responsabilidad de nuestra vida. Esa energía del útero en el que te gestaste tiene toda una gama de energía, ¿sí? Porque los signos tienen sus polaridades, como yo te digo. O sea, está la polaridad alta, la polaridad más baja y la del medio. Entonces, la idea es que vayamos buscando un balance. Entonces, yo en mi vida encontré el balance de amigarme con la energía de Escorpio. ¿Cómo? Jugándola, siendo una sanadora, ¿sí? Yo me sano a mí misma, tengo la capacidad de autotransformarme a mí misma. Dejé de tenerle miedo a morir y a renacer, cosa que antes no podía entrar en esos espacios de vacío y de transformación personal porque me agarraba una crisis existencial y me evadía con sexo, con alcohol, con fiestas, con personas, con televisión, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, llevar esta conciencia de que vos veas, a ver, en qué el signo solar de mi madre, ese útero, vos miralo como energía, ¿no? Si vos te gestaste en un útero ariano, ¿cómo te llevas con la energía de Aries? Primero en tu vida, ¿no?
¿Cómo vos jugás esa energía? ¿Te gusta la energía de Aries? ¿Sos una persona que que se autoafirma a sí misma, que se sostiene, que sos una persona independiente, autónoma, que inicias cosas o para nada todo lo contrario? ¿No te gusta esa energía? ¿Sos codependiente? ¿No puedes hacer cosas si no las haces con otros? ¿Cómo está esa energía en tu vida? Y eso te da una señal y una pauta, porque así como está esa energía en tu vida, está el vínculo con tu mamá, ¿sí? Y poder ir como, a veces no podemos hacer como las dos cosas, sanar a mamá y sanar esa energía. Entonces, por ahí te sirve observar la energía del útero que te gestaste y empezar a ver cómo te llevas con esta energía y averiguar todo lo que puedas. ¿Te gestaste en un útero ariano? Averiguar qué significa la energía de Aries. ¿Te gestaste en un útero taurino? ¿Qué significa la energía de Tauro? Característica general y ponerte a hacer esa observación en tu vida con vos, cómo te llevas con esa energía y cómo la jugás. Y ahí te vas a dar cuenta dónde estás parada, porque también no nos olvidemos que los signos tienen su opuesto complementario. Entonces, el opuesto complementario de, por ejemplo, en mi caso, del útero que me gesté, Escorpio, es Tauro. Y, por ejemplo, yo negaba totalmente la energía escorpiana, pero también, o sea, negaba la energía de Tauro, ¿sí? Y, por ejemplo, usaba las dos polaridades en total distorsión. En vez de usar la energía de Tauro, que sería, bueno, conectar con la naturaleza, con el cuerpo, con el placer, con los placeres de la vida y con el cuerpo y la alimentación de una manera sana, yo lo vivía de todo lo contrario, hacía todo lo opuesto, ¿sí? No cuidaba mi cuerpo, no me alimentaba sano, tenía malos hábitos, malos comportamientos, no tenía disciplina, cuestiones de dinero también siempre me iba mal, tenía un mal manejo de los recursos, sentía que no tenía dones y talentos, ¿sí? ¿Ven cómo esto se puede ver y palpar? Es muy... O sea, vos tenés que averiguar las características del signo, ¿sí? Entonces, yo estaba viviendo ese eje, esas dos polaridades en sombra. Y hoy por hoy, a mis 40 años, este eje lo equilibré un montón. Entonces, hoy por hoy yo soy profe de yoga, tengo mi práctica de yoga, soy reikista, tengo un buen hábito, una buena alimentación sana, nutritiva, pude revertir patrones alimenticios que eran dañinos para mi cuerpo. Hoy tengo esta conciencia, ¿no?, de que mi cuerpo es sagrado, desperté mis dones y talentos naturales y sé que soy un canal creador de infinitos recursos. Entonces, y si vamos a la otra polaridad, es bueno, todo lo demás, ¿no? Lo que te conecte, lo que te comenté anteriormente de esto de, bueno, de poder sanarme a mí misma, de también luego impartir esto, ¿sí? Lo que yo viví desde mi experiencia, impartir a otros sanación también, a través de mis talleres, de los servicios, de mis cursos, de estos episodios, ¿sí? De poder generar una alquimia personal y compartir esa alquimia a las otras personas y, y de conectar con una sexualidad sagrada, ¿sí? De vivir desde la conciencia y desde el ser aquí en la tierra. Entonces, un abismo desde una polaridad a otra, ¿verdad? Y antes de llegar a este punto, tuve vaivenes, tuve intermedios y me iba de un lado al otro. Y cuando estás en el medio es como que estás aprendiendo, porque no sabes, estás cambiando patrones de comportamiento que no son solo tuyos, que son de tu mamá también y de tu abuela, porque tu mamá estuvo en el útero de tu abuela. Entonces, hay patrones de comportamiento que incluso vos al querer cambiarlos te van a costar un montón, porque vienen del transgeneracional. Y poder ver esto es lo que nos permite que sea más fácil el proceso, que no nos machaquemos tanto, poder conectar con nuestras ancestras y laborar con rituales o con meditaciones para hacer sanación del linaje materno, también nos ayuda en ese proceso de sanar esa energía, ¿sí? Porque a veces se siente muy cuesta arriba cuando vos querés sanar, cuando vos querés llevar una vida más iluminada o más sana y vos te das cuenta que caes siempre en el mismo patrón o que repetís las mismas cosas y que no podés cambiarlo.
Pero en realidad tu mente te dice que no puedes cambiarlo porque la mente siempre te lleva al pasado y le encanta repetir cosas. Entonces uno se tiene que sostener fuertemente en el alma, en el sentir, en ese deseo del corazón de querer hacerlo diferente y seguir, hasta que en un momento te vas a dar cuenta que ya está, que lo lograste, revertiste el patrón, lo estás haciendo distinto. Y de esa manera te estás dando cuenta que, bueno, va sanando esa energía, ¿sí? Y como te digo, obviamente que en ese útero donde vos te gestaste, mientras tu mamá está embarazada, pasaron miles de cosas en la vida de tu mamá, de emociones que tuvo, de traumas que tuvo, secretos que haya podido pasar, experiencias que pasó, y todo eso, lo que ella vivió, quedó alojado en vos. Entonces, mirá qué importante es que podamos conocer sobre nuestra gestación, ¿no? Conocer el estado, cómo era el estado emocional de mamá. Por ejemplo, si mamá pasó miedo y vos después tenés miedo a salir a la vida y vos decís, pero ¿por qué? Si yo hoy por hoy, ¿por qué soy así? ¿Tenés miedo a salir a la vida? Porque, no sé, tu mamá tenía miedo de tenerte porque no sabía qué iba a hacer cuando vos nacieras porque no tenía un peso y no tenía dónde vivir. Eso te lo pasó y vos lo traes energéticamente de manera inconsciente, ¿sí? Y así tenemos muchísima información de nuestra madre. Así que espero que puedas hacer estas dos asociaciones y observando la cúspide de tu casa 12 y la energía solar del útero en el que te gestaste. Y ahí puedas ir haciendo como ese insight. Cada vez que te vayas acercando más a la energía luminosa, a la polaridad elevada del signo del útero de tu creación, te vas a ir dando cuenta que te vas a ir sintiendo cada vez mejor. Porque ahí, en el útero, estaba todo. No necesitabas nada, eras como simplemente existías, estabas siendo, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que a mí me conectó con una energía vital, con un poder interior, porque es eso, es como despertar una energía interna que está en vos, latente, y que tenés que ir en busca de activar la luz de esa energía, ¿sí? Así que bueno, déjame también saber en qué útero te gestaste y cómo te llevas con esa energía. Y si podés hablar con tu mamá o preguntarle qué sucedió, conocer tu historia es fundamental, conocer qué pasó, cómo quedó embarazada tu mamá. ¿Quería tenerte o no quería tenerte? Y esto no tiene nada que ver porque que no seas querido o que no haya sido deseado, sino que simplemente quizás no quería quedar embarazada porque tenía otros planes, pero quedó embarazada. Y bueno, o sea, lo que tenemos que hacer es conocer la historia, pero sacando el juicio. Y eso es una de las cosas más difíciles, lo que más nos cuesta. Pero si sacamos el juicio, vamos a poder hacer una sanación real y una sanación verdadera, ¿no? Porque lo ideal no es enjuiciar a nuestra mamá, a nuestro papá, sino que lo ideal es conocernos a nosotros mismos y sanarnos a nosotros mismos y conocer nuestra historia sin juzgar a nadie. Y desde ese lugar es que luego podemos encontrar esa liberación del alma, esa liberación del ser y encontrar paz en esos asuntos que a veces nos duelen tanto, que nos torturan o que no entendemos. Pero cuando conocemos la historia que hay detrás, sucede algo que es como si fuera que cobra otro sentido la experiencia o la vivencia, porque de hecho fue perfecto el momento en que yo le pregunté a mi mamá, ¿no? Cuando sucedió esto, que ya había sido madre, que ya estaba experimentando otras cosas de mi vida como adulta, porque si yo se lo hubiese preguntado antes, si hubiese sabido antes la historia, no sé si me lo hubiese tomado así, no, porque de hecho siempre tenía mucho enojo con mi mamá, entonces siempre la jugaba. Y enterarme todo esto, conocer mi historia luego de que fui mamá, pude pararme desde ese otro lugar, del lugar de la adulta, de la mujer y no desde la hija. Y eso creo que
te recomiendo que puedas hacer, que sirve un montón. Cuando salimos de la desentificación, ¿no? de ese lugar, cuando salimos del niño y podemos ver a nuestros padres, ¿no? Sacando la idealización, sacando esa imagen que todos queremos que sean nuestros padres, cuando podemos verlos realmente con ojos del corazón y verlos que ellos también son personas comunes y corrientes como nosotros, que se equivocan y que cometen errores, como nosotros también lo hacemos, y que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían y con la conciencia que tenían, y vemos el contexto, ¿no? de su crianza, de su vivencia, de la experiencia, podemos como redimir un poco el dolor, redimir todo eso que quedó incorporado, que nos causó dolor, ¿sí? Que nos angustió, y que nos hace sentir a veces muy tristes o enojados con ellos. Y eso ayuda a sacar, a descomprimir todas esas emociones y encontrarnos con el amor, ¿sí? Porque detrás, miren, si hay algo que yo aprendí, es que detrás de todo el dolor hay amor, porque son nuestros padres, o sea, y esta es otra cosa que a mí me enseñó esta experiencia. Yo sé que mi mamá y mi papá, tanto mis dos papás, bueno, el otro es mi progenitor, ¿no? No es mi papá es mi papá el que me crió, pero, o sea, yo sé que mi progenitor, mi papá y mi mamá me aman, lo sé, pero no me aman como yo quiero que me aman como ellos saben amar. Y entender esto y aceptarlo, pero aceptarlo de verdad en mi corazón, me liberó de la expectativa y del juicio para con ellos. Y simplemente los acepto como son y los entiendo. Y bueno, y ahí se produce la sanación realmente, ¿no? Obvio, no pasa de un día para el otro, pero ya teniendo como la intención, es un montón. Porque a veces decimos, ay, no puedo, no puedo perdonarlo, no puedo. Que ni siquiera se trate de perdonarlos, creo yo, ¿no? Porque ¿por qué deberíamos perdonarlos? Sino como de entender que ellos nos dieron la vida. O sea, si no podés agradecerle nada, bueno, agradecer que te dieron la vida, porque por ello estás hoy aquí. Y agradecer eso, que es todo, porque si no, no estaríamos acá, viviendo esta experiencia humana, cambia totalmente el vínculo y la relación con ellos. Después, que tengas o no tengas una relación, o que vos quieras tener una relación con ellos de manera física y de manera así continua, bueno, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de sanación, estamos hablando de sanar la energía, ¿no? Sanar lo que quedó increptado en tu memoria como infante, digamos. O no solo infante, ¿no? A veces puede ser también en la adolescencia. Sanar tu historia, ¿no? Esto es un poco sanar al niño, sanar al niño interior. Así que, bueno, espero que hayan claro esta idea y te mando un beso enorme. Nos vemos en un próximo episodio. Que estés muy bien. Chau.